El Palacio de Justicia del Condado de Macoupin es uno de los palacios más bellos en el estado de Illinois. Al tiempo que se terminó de construir en 1870, era uno de los palacios más grandes de la nación. Costó más de $1 millón para construirse. El tribunal principal es majestuoso y da la impresión de realeza y autoridad. Las puertas del tribunal son de hierro y cada una pesa aproximadamente 1 tonelada. El banco del juez está hecho de 5 tipos de mármol italiano, y en cada lado hay columnas corintias y masivas. La silla del juez mide 84 pulgadas de alto. En cada uno de los brazos hay un león trinchado por mano. Miles de personas se han puesto a juicio en este grande y majestuoso tribunal. Pero un día usted va a estar puesto a juicio en otro tribunal, que es hasta más majestuoso, el tribunal de Dios. Soy abogado, y en lo que he leído y estudiado la Biblia, he notado muchos términos y conceptos legales. Por ejemplo, la palabra ley y sus derivativos se usan aproximadamente 535 veces. La palabra juzgar o juicio se usa 480 veces. La palabra testigo se usa 135 veces y la palabra perdón se usa 22 veces. La Biblia también presenta a Dios como el juez supremo de toda la creación y que todos un día se presentarán ante Él. La Biblia también provee información extensiva sobre el juicio que tomará lugar en el tribunal de Dios después de la muerte de una persona. Hebreos 9:27 menciona: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces una pregunta importante que se debe hacer es esto: si usted se enfrentara a la muerte hoy, ¿estaría usted preparado para enfrentarse en el tribunal de Dios? Si después de ver este programa usted se subiera a su auto y fuera parte de un accidente grave, ¿estaría listo? Si durante el día tuviera un ataque cardíaco que tomaría su vida, ¿estaría listo? Mi padre murió de un ataque cardíaco masivo. Él no cortaba el pasto ni levantaba la nieve. Él usaba la computadora. Rodney era el sobrino de alguien en mi iglesia. Él completó 2 viajes a Irak con el ejército y tenía buena salud. Cuando regresó a los Estados Unidos, él tenía un derrame cerebral que tomó su vida. Solo tenía 24 años. JR era mi vecino y él atendía un derrame de agua. Se resbaló al agua, se fue abajo y se ahogó. Me acuerdo como si hubiera sucedido ayer. Solo tenía 17 años. Circunstancias trágicas también pueden hacer su vida breve. Entonces la pregunta debe hacerse: si usted se enfrentara a la muerte hoy, ¿estará preparado para enfrentarse al tribunal de Dios? Desafortunadamente, mucha gente entrará al tribunal de Dios completamente y totalmente sin prepararse. Pero la buena noticia es que usted puede estar preparado y después de su muerte pararse delante del Dios vivo sin ningún temor. Y eso es el propósito de este programa: preparar a usted a entrar al tribunal de Dios. En lo que empezamos a explorar el tema del tribunal de Dios, primero vamos a hablar del sistema legal de los Estados Unidos. Si se le acusara a usted con un crimen serio, buscaría un abogado que lo representara. Si no pudiera pagar por un abogado, la corte le proveería a uno. El abogado le explicaría a usted cómo el sistema legal funciona. Él prepararía a usted para su apariencia en corte, explicando varios temas que incluirían: quién va a ser el juez, el crimen por el cual ha sido acusado, el pago del crimen, defensas legales posibles y la posibilidad de entrar a una disculpa a la demanda o de seguir con el juicio. Estos temas también necesitan ser considerados en cuanto a nuestra apariencia en el tribunal de Dios. La única manera que usted puede estar preparado es entrar a una disculpa a la demanda con Dios y aceptar el perdón del que le voy a hablar. Al final de este programa, tendrá la oportunidad de aceptar este perdón. Quiero que considere su decisión en lo que hablamos de este tema tan importante. Cuando empecé a practicar la ley, trabajé en una agencia pequeña de abogados en el norte de Illinois. Mi responsabilidad incluía representar a individuos que habían sido acusados por varios crímenes.
Aprendí pronto que las filosofías personales de los jueces muy seguido tenían influencia sobre sus decisiones. Recuerdo a un juez en particular que era menos severo que todos los otros. Si el acusador tenía suficiente evidencia para declarar culpable a mi cliente, yo esperaba que este juez en particular fuera el que escuchara el caso. Tal vez así, a lo mejor, mi cliente pudiera recibir una condena menos severa. Otro juez en este condado era excepcionalmente inteligente. En verdad, él era brillante, seguía la ley con alta precisión. Era verdaderamente un escolar y muy paciente en escuchar argumentos legales, que podían resultar en la despedida de un caso. La ventaja de tener a este juez en mi perspectiva en ese tiempo como abogado para los acusados era que él no tenía ninguna reserva en despedir un caso criminal. Sí, la policía había cometido un error en el procedimiento y los derechos del acusado habían sido violados. Él también tenía un lado bajo en mi perspectiva. Si el acusado era actualmente culpable después del juicio, el juez impondría un pago muy severo durante la fase de la sentencia. Basta en decir que los jueces tienen diferentes personalidades que pueden afectar de diferentes maneras si un acusado es culpable y la longitud de la condenación dada. Como usted va a aparecer en el tribunal de Dios, es importante entender al juez quien estará tratando el caso suyo. Primero, una excusa de poco crédito no va a funcionar. Dios sabe todo. Él sabe todos los detalles. Mateo 10:30 dice, «Aún vuestros cabellos están todos contados». Segundo, Dios no dice mentiras. Tito 1:2 menciona, «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente». Dios dice lo que Él quiere decir en serio. Se puede pronosticar a Dios en este aspecto. A los abogados les gustan jueces a los que se les puede pronosticar. Tercero, a Dios no se le puede sobornar. Una investigación criminal, Operación Greylord, tomó parte en Chicago hace muchos años. Había corrupción en las cortes del condado de Cook. Abogados sobornaban a los jueces para recibir decisiones favorables. Esto funcionó por poco tiempo. Algunos de los acusados que posiblemente fueron culpables se les despidió su caso. Últimamente, la corrupción se descubrió y aproximadamente 50 abogados y 15 jueces se encontraron en la prisión. Le aseguro que a Dios no se le puede sobornar. Cuarto, Dios no favorece a nadie. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Con Dios no hay parcialidad y juzgará sin consideración de raza, economía, categoría social en la comunidad, membresía de iglesia o el apodo de denominación que usted use. No importa el tipo de familia en la cual creció, ni si contribuyó a la iglesia o la caridad, es inaplicable. Quinto, Dios es fiel en sus juicios y siempre es correcto. Los jueces humanos pueden y cometen errores. Dios es perfecto en su juicio. También no hay nadie que pueda cambiar su decisión. Por consiguiente, no hay necesidad de una apelación o revisión de corte. Sexto, Dios es santo y tiene ira. La ira de Dios no es una explosión emocional que usted o yo podamos experimentar, sino una respuesta consistente de su naturaleza santa. Romanos capítulo 1, versículo 18 menciona, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hebreos 10:31 menciona, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es bueno mencionar que hay 57 versos en la Biblia que dicen que no temas, no temas. Pero hay un verso en particular en donde Jesucristo le dice a la gente que teman. Lucas capítulo 12 versículos 4 al 5 dice, Jesús hablando, mas les digo, amigos míos, no teman a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. Dios es un Dios de ira. Esta característica de Dios es muy seguido pasado de alto porque mucha gente prefiere meter sus cabezas a la tierra y pretender que no existe. Los hace sentir muy incómodos. Y honestamente, a mí me gustaría borrar estos versos de la Biblia. ¿Por qué? Porque me hacen sentir incómodo. No me gustan. Pero esta característica de Dios debe ser balanceada con la séptima, la cual es que Dios está lleno de amor y de compasión. Juan 3:16 empieza, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Una de las verdades más profundas y tranquilizadoras en toda la Biblia es que Dios verdaderamente lo ama más que cualquier otra persona lo pueda amar. Déjeme decir eso otra vez. Dios verdaderamente ama a usted más que cualquier otra persona lo haya amado o lo pueda amar. Usted puede creer que nadie en este planeta verdaderamente lo quiere y lo ama sin condiciones, pero Dios sí. Desde la perspectiva humana, las características 6 y 7 parecen ser inconsistentes. ¿Cómo puede ser Dios, un Dios de amor y un Dios de la ira a la misma vez? Pero Él lo es. Se lo explicaré después. Estoy parado en el Palacio de Justicia de Monte Pulaski, que se usó entre el 1848 y 1855. El palacio es histórico porque es uno de los palacios en el 8º circuito judicial, donde Abraham Lincoln practicó la ley. Durante los 24 años de la carrera legal de Lincoln, él trató más de 5,000 casos. Él representó a clientes con varios temas, incluyendo a individuos que fueron acusados por un crimen. A la mayoría de nosotros no se nos ha acusado con un crimen serio. Si a usted lo culpan con un crimen, en un tribunal federal o del estado, la acusación debe estar en escrito. Puede ser breve y simple o largo y complejo. Por ejemplo, la acusación o carga en contra del gobernador anterior del estado de Illinois, George Ryan, fue larga y compleja, conteniendo 22 declaraciones y más de 90 páginas de largo. Con todo el escándalo que hay en los medios de comunicación, sospecho que hay muy poca gente que actualmente leyó la acusación entera. En otro sentido, la acusación a la que usted se enfrentará en su juicio en el tribunal de Dios es simple y fácil de entender, pero demasiado seria. La acusación se puede resumir en una frase. La acusación es esta: usted ha pecado contra Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 menciona, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero uno se puede preguntar, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es desobediencia a Dios de cualquier manera o forma. Puede ser el quebrar uno de los 10 mandamientos. Por ejemplo, matar. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice, no matarás. ¿Ha matado alguna vez? Si lo ha hecho, usted ha pecado contra Dios. Adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Esto se comete cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien que ya es casado. La fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Ha cometido adulterio o fornicación alguna vez? Si lo ha hecho, usted ha pecado contra Dios. Robar. Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice, no hurtarás. ¿Ha robado algo alguna vez? Si lo ha hecho, usted ha pecado contra Dios. Codicia. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice, no codiciarás. La codicia ocurre cuando una persona tiene un deseo fuerte de obtener algo que le pertenece a alguien más con un motivo inapropiado. ¿Ha codiciado algo alguna vez? Si lo ha hecho, usted ha pecado contra Dios. Por consiguiente, tomando el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová
al que tomare su nombre en vano. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha usado el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo como una maldición? Si lo ha hecho, usted ha pecado contra Dios. Es importante realizar que usted puede pecar por sus acciones y también por sus pensamientos. A lo mejor usted nunca ha matado, pero ha cometido el pecado del enojo. ¿Se ha enojado usted con su cónyuge o provocado a sus hijos, a los que trabajan con usted o a alguien más? Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22 menciona: ¿Han oído que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tal vez nunca ha cometido el acto físico del adulterio o la fornicación, pero usted ha dejado pensamientos inmorales que se queden en su mente. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28 dice: ¿Han oído que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo, Jesús hablando, les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado puede ser una rebelión activa o una indiferencia pasiva. La rebelión activa es cuando usted entiende que cierta actividad está mal, pero voluntariamente se compromete de todas maneras. La indiferencia pasiva es cuando usted llega al punto que no le importa seguir los mandamientos de Dios. Para resumir, es importante entender que la acusación que Dios ha puesto es tan extensa que es innegable y tan evidente que toda persona ha pecado contra Dios en algún punto de su vida. Esto me incluye a mí y también incluye a usted. En 1839, el condado de Menard fue establecido. Al tiempo, Abraham Lincoln era un representante del estado y el presidente del comité en los condados. En la actualidad, Lincoln presentó la declaración para la creación del condado de Menard. En 1844, el condado de Menard terminó con la construcción del primer Palacio de Justicia. Fue en este primer palacio donde Lincoln practicó la ley. En 1896, el presente Palacio de Justicia fue terminado. Hoy está en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos. El presente Palacio de Justicia fue construido más grande que el anterior y tiene 3 pisos. En el tercer piso está el tribunal principal que ha sido cuidadosamente restaurado. Los bancos largos hechos de madera están divididos con brazos de hierro forjado. El tribunal tiene un área muy grande para sentar al público que ve los juicios. En cuanto a su apariencia en el tribunal de Dios, un tema de gran importancia que tenemos que mencionar es si su juicio será hecho público o privado. En otras palabras, ¿quién más aparte de usted y Dios estará en el tribunal? ¿Habrá una audiencia para su juicio? Muchos nunca han pensado de este tema. En Estados Unidos, si el acusador demanda a un juvenil, el juicio se cierra al público general. La privacidad del juvenil es protegida. Normalmente hay un letrero puesto afuera del tribunal diciendo «No entren», mientras el caso está en proceso. Si usted es un adulto, el juicio es hecho público. Antes, los juicios no siempre eran públicos. Los fundadores de los Estados Unidos conocían de los abusos asociados con los juicios secretos que se conducían en Inglaterra y España, la Cámara de Estrella de Inglaterra y las Inquisiciones españolas. Además, en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, usted tiene el derecho a un juicio público. Las razones que los juicios se hacen públicos son para demostrar la integridad del sistema, lo que el juez, testigos y el acusador dicen y, más importante, cómo ellos se comportan. El sistema de justicia de los Estados Unidos tiene defectos, pero se esfuerza a dar al acusado no un juicio perfecto, sino un juicio justo. El tener los juicios abiertos al público promueve esta meta. Los juicios en el tribunal de Dios no se tomarán detrás de puertas cerradas.
no es solamente entre usted y Dios. Dios tiene algunas pocas cosas que Él quiere cumplir. Dios quiere establecer a toda la humanidad que Él es justo y recto, y que sus juicios son perfectos e intachables. Él solamente puede cumplir estas metas si los juicios son hechos públicos. Las descripciones más detalladas de los juicios que se tomarán lugar en el tribunal de Dios están puestas en los libros de la Biblia, en Daniel y Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Juan fue proyectado hacia el futuro y observó estos juicios, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12, él menciona: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Recuerde estos libros, regresaremos a ellos. En el Antiguo Testamento, cuando Daniel fue proyectado hacia el futuro y actualmente observó estos juicios, en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 11, él dice: «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días». Ahora, anciano de días es otro nombre de Dios. «Y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos». Refiriéndose a los juicios futuros, el profeta Daniel mencionó: «Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos». En el tiempo de Daniel, si alguna persona quería describir un número inmenso, millones o 1,000 millones, la persona usaba la frase millares de millares. Es el tipo de frase que describía el número de arena en la playa. Asistiendo a los juicios al fin de la época estará la más grande asamblea de personas que jamás se ha reunido en toda la historia humana. El juicio definitivamente será público. Sí, habrá una audiencia en su juicio. Como cualquier juicio, puede haber testigos que puedan testificar en contra de usted. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él se preocupó de los corazones duros de la gente que negaba el mensaje de la salvación. En Mateo 12, 41, Jesucristo mencionó: «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás». Y en Mateo 12, 42, Jesucristo mencionó: «La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón». Los hombres de Nínive vivieron aproximadamente 750 años antes de Cristo. La reina del sur, también conocida como la reina de Sabá, vivió aproximadamente 950 años antes de Cristo. Sin embargo, ambos tomaron el lugar de los testigos por decir y dieron testimonios y cierta gente debía ser condenada. Parece haber participación activa por alguna gente que está observando los juicios, aunque hayan vivido en diferente época. Piense de las ramificaciones de lo que esto significa. Estoy parado en el Palacio de Justicia de Lincoln, en Beardstown, Illinois. Este palacio es histórico porque es el único palacio donde Abraham Lincoln practicó la ley y que todavía se usa hasta el día. Fue en este mismo palacio en el 1858 que Lincoln defendió con buen éxito a Duff Armstrong, que se le acusó con un asesinato que tomó lugar en la noche. Un testigo reclamó ver el asesinato de 46 metros de lejos con la luz que brillaba de la luna. Sin embargo, Lincoln pudo sugerir que el testigo estaba mintiendo y pudo crear duda razonable en la mente del jurado usando un almanaque. De acuerdo al almanaque, no había luna llena en la noche del asesinato,
y por lo tanto no había suficiente luz para que el testigo pudiera identificar al señor Armstrong como el asaltador. Esto fue una defensa brillante y efectiva hecha por Lincoln. De acuerdo a su apariencia en el tribunal de Dios, si usted falla de declararse culpable y entra una disculpa a la demanda con Dios antes de su muerte, habrá un juicio, pero usted podrá levantar varias defensas potenciales. Así que se necesita analizar estas defensas potenciales y determinar si serán igualmente efectivas. La primera defensa potencial es simplemente negar o reducir al mínimo la amplitud de su pecado. La peor pesadilla del acusado, después de haber negado cometer el crimen, es que su abogado le diga que se ha descubierto un video grabado que muestra a él cometiendo el crimen. Por ejemplo, una persona es demandada por haber robado una tienda. Después se descubre que el dueño tenía una cámara de video escondida que se activó cuando las puertas se abrieron. Esta grabación en el video enseña al acusado en la tienda. Esto es evidencia muy fuerte en las manos del acusador del condado local. Si el jurado ve al acusado en la grabación, le tomará como 2 minutos para declararlo culpable. Adivine qué, Dios ha estado grabando su vida entera. La cámara de video se activó cuando usted nació y todavía está grabando. Es una grabación especial, porque no solamente graba acciones, pero también palabras, pensamientos y actitudes. ¿No me cree? Vea Mateo capítulo 12, versículo 36, que dice, Cristo hablando, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Note la frase en este verso, toda palabra ociosa, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Sus pensamientos secretos, incluyendo esos pensamientos violentos, codiciosos y hasta a veces sexualmente inmorales, también serán puestos como evidencia. Romanos 2:16 menciona, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos, sus secretos. Estos pensamientos y otras acciones están contenidos en los libros previamente mencionados en Apocalipsis 20:12, que dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Si usted se confesa no culpable, hay una posibilidad grande que en su juicio la grabación completa será puesta, o el libro completo será leído en su totalidad. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, sí, cada secreto, de cada minuto de su vida. Acuérdese, el juicio es público. Usted no va a poder esconder nada. Hay una posibilidad que su cónyuge, hijos con los que trabaja y sus amigos oirán toda la evidencia que será presentada. La estrategia de simplemente negar o reducir al mínimo la amplitud de su pecado no funcionará. ¿Por qué? Porque todo ha sido grabado. Deje que esta verdad entre. Estará pensando, eso no podrá suceder porque tomaría 100 años para oír la vida de una persona. Debería considerar eso en un futuro eterno. El tiempo no existe igual que la experimentamos mientras vivimos en la tierra. Segunda de Pedro 3:8 nos lleva a esta verdad y dice, Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El no tener suficiente tiempo para conducir un juicio completo no será un tema. La segunda defensa potencial es comparar su vida con personas muy malas. Cuando reflexiona en su vida, como otras personas puede decir lo siguiente. Sé que no soy perfecto, yo sé que no soy muy bueno, pero hay muchas otras personas que han cometido pecados más grandes que los míos. Sé lo que voy a hacer, solo pondré unas cuantas personas más pecadoras como testigos. Unos asesinos, violadores de niños y de mujeres, y los compararé conmigo. Daré atención a Hitler, quien asesinó a más de 6 millones de judíos. Daré atención a Saddam Hussein, quien mató a los kurdos. Daré atención a los terroristas que lanzaron aviones a los centros de comercio mundial y mataron a miles. Yo sé que no soy perfecto, pero cuando me comparas a mí con ellos, yo no me veré tan mal.
usted puede decir lo mismo. Esta defensa potencial tiene tremenda cantidad de atracción. Casi todos pueden encontrar a alguien que es más pecador que uno mismo. La idea de llamar a personas realmente muy malas como testigos para hacer ver bien a usted no va a funcionar. Aparentemente ha malentendido la acusación. La acusación no se basa en la cantidad del pecado que usted ha cometido o el número de pecados que usted ha hecho, pero en la verdad del pecado. Es decir, solamente necesita pecar una vez durante toda su vida para declararse culpable. Deje de decirlo otra vez. Solo necesita haber pecado una vez durante toda su vida para declararse culpable. Santiago 2:10 menciona, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. El estándar para la absolución para obtener un veredicto no culpable es perfección absoluta. Yo sé que no soy perfecto, aun si usted es como la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, usted ha pecado bastantes veces esta semana, y 100 o 1000 veces durante el curso de su vida. Por consiguiente, comparar a usted mismo con otras personas no será una defensa eficaz. ¿Por qué? Porque Dios no da puntaje ni juzga a medias. La tercera defensa potencial es acentuar sus buenas obras. Esta defensa potencial requiere que describa en gran detalle todas las cosas buenas que usted ha hecho. Sus actividades caritativas, su asistencia regular a la iglesia, su buena familia. El ejemplo que usted ha sido a su familia a través de los años. Tratar de glosar por las cosas malas y ponerlas en contexto acentuando sus buenas obras. El problema con esta defensa, aunque las obras son importantes, es que no borra su pecado pasado. Afortunadamente, tenemos un récord de uno de los juicios pasados donde Cristo Jesús responde a esta defensa. Note cómo Jesucristo responde a la defensa de las buenas obras en Mateo 7, 22 al 23. Jesús hablando, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Estas fueron personas muy religiosas que hicieron muchas buenas obras, incluía profecía y milagros. Lo encuentro muy interesante que Jesucristo no negó que ellos hicieron estas buenas obras. Aún su defensa fue rechazada. ¿Por qué? Por su pecado. Es decir, sus buenas obras no cancelaron el pecado de ellos. El desempeño de hacer buenas obras no será una buena defensa contra la acusación. Algunos tienen la creencia equivocada que Dios tiene una balanza divina de justicia y solo pone las malas obras en un lado y las buenas obras de la persona en el otro lado. Ellos suponen que si las buenas obras de la persona pesan más que sus malas obras, que ellos no deben ser culpables y deben ser permitidos al cielo. Esto es un error. En realidad, el desempeño de solo hacer buenas obras no elimina los pecados de alguien. Ninguna cantidad de buenas obras vencerá la acusación, porque la persona se mantiene responsable por su pecado. La cuarta defensa potencial es reclamar que usted nunca escuchó de los mandamientos de Dios. En el sistema de justicia en los Estados Unidos, la ignorancia de la ley no es una excusa. Después de cometer un crimen, usted no puede escapar el castigo de la ley solo por pretender que no sabía que sus acciones eran malas. Cada día, en el sistema criminal de los Estados Unidos, individuos son declarados culpables y acusados de crímenes, aunque ellos no sabían que era una violación de la ley. Sin embargo, muchos que serán probados en el tribunal de Dios podrán presentar una defensa basada en su alegación de su ignorancia de Dios. Algunos podrán afirmar que no sabían que ciertas actividades era pecado. Por ejemplo, algunos reclamarán en su juicio que no sabía que la relación sexual afuera del matrimonio estaba mal. No sabía que ver pornografía en internet estaba mal. Yo no sabía que hacer trampas en mis impuestos estaba mal. Unos reclamarán, yo no sabía que mentir estaba mal. No sabía que estar borracho o tomar drogas estaba mal. No sabía que tener celos o amargura estaba mal.
No tenía indicación, era intachable, no es mi culpa. Nunca hubiera hecho estas cosas si hubiera sabido que eran malas. Pero no sabía que eran malas. Otros afirmarán que ellos nunca oyeron el nombre de Jesucristo ni los requisitos para la salvación. Así que la meta será demostrar falta de conocimiento personal de Dios y su estándar. Ellos apuntarán a la injusticia de Dios para condenarlos solo por su ignorancia. Esta es probablemente la defensa más fuerte. Sin embargo, la Biblia dice que Dios ha puesto el conocimiento de su existencia en el corazón de cada persona basado en lo que se observa en la creación. Pero cuando una persona rechaza la luz que se le ha dado, su corazón se oscurece. Oigan cuidadosamente a Romanos 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una persona que nunca ha leído la Biblia ni ha asistido a la iglesia, todavía sabe que ciertos actos son malos. Esto no es decir que a través de la creación una persona obtendrá conocimiento de Dios o un entendimiento comprensivo de todos los mandamientos, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que ciertas leyes de Dios están escritas en el corazón y la conciencia de una persona. Romanos capítulo 2, versículo 15 menciona: mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La defensa "yo nunca supe que mis actos y pensamientos eran malos" o "yo nunca creí que Dios existía" se aceptará. Acuérdese, Dios puede leer su mente y ha grabado todo pensamiento que ha tenido. Este es un punto muy importante. Dios puede leer su mente y ha grabado todo pensamiento que usted ha tenido. Por seguro, la evidencia en su juicio va a incluir muchas actividades, como también los pensamientos que tuvo, donde su conciencia le advirtió que parara, no la Biblia, pero su propia conciencia le advirtió que parara. Y rechazó a su conciencia y procedió en pecar contra Dios. En rechazar el conocimiento de Dios que fue dado por su conciencia y la creación, no habrá defensa que afirmará que no recibió más luz en cuanto a la salvación. La antigua prisión de Old Franklin es el sitio de la última horcada pública que tomó lugar en Illinois. Charlie Berger fue condenado del asesinato del alcalde de Ciudad Oeste. Fue ahorcado el 19 de abril de 1928 ante una multitud de más de 5,000 personas. Charlie Berger pagó el último precio por su crimen. Miles de personas también han pagado por el castigo de quebrar la ley y han servido tiempo en estas pequeñas celdas. En el sistema de Estados Unidos, los crímenes llevan castigos diferentes. El castigo puede incluir multas, probación, detención en casa, prisión o la muerte. Con algunos crímenes, el juez tiene la discreción de la sentencia. Él o ella tiene una cantidad de flexibilidad. En otros, el juez no tiene discreción ninguna de la mínima sentencia que debe imponerse. Por ejemplo, si una persona es acusada del crimen de invadir una casa, en el estado de Illinois, el juez debe imponer la sentencia de un mínimo de 6 años en la prisión. Es un crimen de la clase X. Puede haber todo tipo de razón atenuante o excusas del por qué cometió este crimen, pero no importa. Ellos serán condenados a 6 años o más a la prisión. Cuando se describe el castigo del crimen de la carga, el trabajo del abogado debe ser decirle la verdad, la pura verdad. ¿Cómo se sentiría si fuera acusado con un crimen y su abogado le dice que se le dejará ir sin la menor duda, pero en cuanto se enfrentara con el juez se le condena a la prisión? Esto es lo que le pasó a Rembert Hirsch,
un caso tomado por la primera Corte de Apelaciones en el año 2000. Las verdades del agente contra Hirsch son directas. Hirsch alegadamente le pegó a un hombre en la cabeza con un hierro. El hombre recibió 40 a 50 puntadas. Hirsch fue acusado con varios crímenes e incluía violencia exasperada. En preparación para su apariencia en la corte, su abogado le dijo, y esto viene de la opinión actual y escrita del jurado, entre comillas, no se preocupe, la aprobación es una cosa segura. Pero cuando Hirsch se enfrentó ante el juez, su sorpresa fue que lo condenó a 4 años a la prisión. Parece que sí se hubiera preocupado. Desafortunadamente, hay muchos ministros que también no están diciendo la verdad. La pura verdad en cuanto al castigo. Muchos individuos que se enfrentarán en el tribunal de Dios serán sorprendidos. Cuando ellos escuchen la verdad por primera vez, el castigo exacto de la acusación. Muchos en nuestra comunidad irán a la tumba pensando, no se preocupe, la aprobación será cosa segura. Probablemente hay personas viendo este programa, contemplando su muerte y pensando, no se preocupe, tengo mucho tiempo, y al cabo, la aprobación es cosa segura. ¿Pero está seguro? Como mencioné antes, la acusación es esta. Usted ha pecado contra Dios. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron. El castigo es muerte espiritual. Romanos 6:23 comenta, porque la paga del pecado es muerte. No solo significa que el cuerpo físico de un individuo morirá por el pecado, sino que también será eternamente separado de Dios en el lugar que se llama el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En escuchar que el pago de la acusación es una eternidad en el lago de fuego, algunos responderán de esta manera, espere Bruce, espere. Vivimos en época de la ciencia, computadoras y educación. Usted tiene un doctorado jurídico. ¿Qué no realiza que el concepto de un lago de fuego es antiguo y debe ser relegado y aplazado con los demás cuentos? Además, ¿cómo puede condenar un Dios amoroso y misericordioso a una persona a una eternidad maldita? Usted puede estar pensando, puede ser que sufra un poco por algunos de mis pecados más malos, pero a mí no se me dará un castigo de una muerte eterna. Solo se me deberá dar una aprobación o dejar libre por algunos años. Debo admitir que este tipo de razonamiento actualmente suena muy lógico y atractivo. Desafortunadamente, millones de personas creerán que un castigo eterno y el lago de fuego es un cuento, solo para realizar 2 segundos después de su muerte que creyeron una mentira. En realidad no hay probación, ni chance de dejar libre, ni ningún crédito por conducto bueno en el castigo que Dios impondrá en aquellos que son acusados de la carga. Con esta acusación particular, Dios no tiene discreción para reducir esta condenación. Hay una longitud de esta condenación que se puede imponer, es eterna. Mateo 25:46 claramente se dirige a este tema y menciona, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para resumir, es verdad que Dios es misericordioso, amoroso y compasivo, pero eso es solamente un lado de su carácter. Ignorar el otro lado del carácter de Dios es tonto. Dios es un Dios de amor y nunca lo olvide, pero también es un Dios de justicia. El castigo es la mala noticia, pero hay noticia buena. La noticia buena es que Dios le ofrece un acuerdo de disculpa. En cambio, por declararse culpable, Dios ofrece una disculpa, si ciertas condiciones se cumplen. En 1908, el Palacio Supremo de Justicia de Illinois fue construido. Muchos no saben que en el 1839, el Palacio Supremo de Justicia primero escuchó casos en Springfield en una iglesia episcopal.
El palacio después se mudó aquí y se conoce ahora como el antiguo Capitolio del Estado. Entre 1840 y 1861, Abraham Lincoln apareció ante el Palacio Supremo de Justicia de Illinois en más de 300 casos. Muchos de estos casos él disputó en el antiguo Capitolio del Estado. El Palacio Supremo de Justicia de Illinois es el último lugar para apelar. Es donde se decide el futuro de las vidas de muchas personas. Como mencioné al principio de este programa, usted un día se presentará delante del tribunal de Dios. Dios será el juez final y supremo de toda persona. Es en ese tribunal que se decidirá el destino eterno de cada persona. Usted necesita prepararse. La única manera es entrar a una disculpa a la demanda con Dios y aceptar el perdón de Dios. De la mejor manera en que yo lo pueda explicar, con términos humanos, Dios tenía un conflicto. En un sentido, Dios debe castigar el pecado y extender su ira y juicio por su santidad. Cada pecado que se ha cometido desde el principio de la humanidad debe ser completamente castigado. En otro sentido, Dios deseó extender su perdón, misericordia y compasión por su naturaleza amorosa. Si se ejercitara un perdón para la humanidad, ambos lados del carácter de Dios no se podrían comprometer, y esto fue hecho. Dios mandó a su único Hijo unigénito Jesucristo al mundo, y quien nació de una virgen, Él vivió una vida sin pecado. Jesucristo se dejó a sí mismo ser culpable con su pecado y acusado con mi pecado, y luego ser crucificado a una cruz, un método romano de tortura y ejecución. Todo el pecado suyo fue puesto en Jesucristo, los más grandes y los más pequeños, los pecados que toda la comunidad conoce, como también sus pecados privados, esos pecados secretos. Todos sus pecados fueron puestos en Jesucristo. Después Dios derramó toda su ira y su juicio, que se debería de haber dirigido a usted, y Él dirigió esa ira y ese juicio a su Hijo en su lugar. Es decir, Jesucristo tomó el castigo suyo. Jesucristo ofreció ser su sustituto personal. Así es como Dios puede ser un Dios de amor y Dios de ira al mismo tiempo y todavía mantenerse consistente. Después de 3 días, Jesucristo resucitó de entre los muertos, demostrándose a sí mismo como el eterno Hijo de Dios. Hoy, Dios está ofreciendo a usted un perdón en la premisa legal, y es una premisa legal, que el castigo ha sido pagado completamente por Jesucristo cuando Él derramó su sangre en la cruz. Sin embargo, la oferta del perdón de Dios es condicional. Hay ciertas condiciones que se deben satisfacer para ser elegidos para recibir este perdón. Esto se conoce como la base. Pero le advierto, no es fácil. La condición número 1 es admitir. Usted debe declararse culpable de la acusación. Debe admitir que ha quebrado la ley de Dios. Debe admitir que ha pecado contra Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Puede usted admitir esto? ¿Lo puede? La condición número 2 es creer. Debe creer que el castigo de su pecado es un castigo eterno. También debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en una cruz y derramó su sangre para pagar el castigo de su pecado y resucitó de entre los muertos. Juan 3:16 menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cree esto? ¿Está dispuesto a creer esto? La última condición es mucho más difícil. La condición número 3 es comprometer. La tercera condición es que debe comprometer su vida a Jesucristo. Yo le digo a la gente que la salvación es un regalo gratis que le va a costar todo.
Romanos 10:9 menciona que usted debe confesar con su boca a Jesús como su Señor. Ahora, en Estados Unidos no tenemos un buen entendimiento de lo que significa ser alguien su Señor. No es un término de Estados Unidos, es un término romano. Pero sin embargo, debe someterse, rendirse a Jesucristo como el jefe absoluto y la autoridad de su vida. Aquí es donde muchas personas dejan de obrar de acuerdo con todas las condiciones del perdón. Ellos admiten, ellos creen, pero no están dispuestos a comprometerse. Déjeme ser muy directo. Puede decir una oración, Jesús entra en mi corazón. Puede decir esta oración 100 veces. Puede cumplir todo tipo de obligación religiosa. Puede ser bautizado. Puede ser bautizado 10 veces. Puede recibir la comunión. Puede recibir la comunión cada domingo. Puede unirse a una iglesia. Pero hasta que no se someta, se rinda a Jesucristo como su jefe fundamental y la autoridad de su vida, no puede estar seguro de su salvación. ¿De dónde recibe la gente la idea de que puede recibir a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor? El lenguaje de Romanos 10:9 menciona que debe confesar con su boca a Jesucristo como Señor. Comprometer su vida a Jesucristo significa que debe arrepentirse de su pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lucas capítulo 13, versículo 5 es más directo y dice: antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Arrepentir es más que solo admitir a Dios que ha pecado. La palabra arrepentir en el lenguaje del griego de la Biblia significa cambiar su mente del pecado. Arrepentir es decir a Dios que lo siente por su pecado y que usted, con la ayuda de Él, y esto es la clave, está dispuesto, con la ayuda de Él, a alejarse del pecado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está dispuesto a comprometer su vida a Cristo? ¿Está dispuesto a someterse, a rendirse a Jesucristo para que sea el jefe fundamental y la autoridad de su vida? ¿Y está dispuesto a arrepentirse de su pecado? Las respuestas a estas preguntas determinarán su destino eterno. Hoy, usted necesita aceptar el perdón antes que sea muy tarde. Probablemente no tendrá otra oportunidad. La vida es frágil, la vida es incierta. Esta puede ser su última oportunidad antes de su muerte. El caso de la Corte Suprema de Estados Unidos contra George Wilson, de 1833, es un buen ejemplo de la consecuencia de haber fallado en aceptar el perdón. Se le acusó a Wilson y fue condenado a la muerte. Sin embargo, el presidente en ese tiempo, Andrew Jackson, le ofreció un perdón presidencial. Por alguna razón desconocida, Wilson se negó en aceptar el perdón. Esto aparentemente puso a la autoridad en una posición difícil. ¿Debería ser ejecutado Wilson porque no aceptó el perdón? ¿O debería recibir el beneficio del perdón? Sobre todo fue el presidente de los Estados Unidos quien ofreció el perdón. El caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte mantuvo en 1833 que el perdón es condicional. Debe ser aceptado. La Corte siguió diciendo que si el perdón se rechaza, no había en las palabras de la Corte Suprema de Estados Unidos, entre comillas, ningún poder en la Corte para forzárselo a él. Esto es la verdad de Dios. Dios lo ama. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir y derramar su sangre en una cruz para pagar el castigo de su pecado. Y le está ofreciendo su perdón, un perdón mucho más valioso que cualquier presidente ha ofrecido. Pero Él no puede forzárselo ni lo hará. La decisión es suya. Al principio de este programa le hice una pregunta muy importante. Le pregunté si usted fuera a morir hoy, ¿estaría preparado para estar en juicio en el tribunal de Dios? Pregunté si después de ver este programa se subiera a su auto y fuera parte de un accidente grave,
que tomaría su vida, ¿estaría listo? Le pregunté que si empezara a tener dolores en el pecho y tuviera un ataque cardíaco, ¿estaría listo? Pregunté que si alguna otra circunstancia trágica llegara a su vida y le quitara su vida, ¿estaría listo? Quizás hay alguna gente viendo este programa que nunca ha recibido el perdón. Usted sabe en su propio corazón que no está listo para morir y estar delante de Dios como su juez. No importa si usted se considera ser una persona moral o hasta religioso. No importa si usted se considera ser miembro sobresaliente de la comunidad o si está en la prisión, listo para la muerte, esperando la ejecución. Necesita inmediatamente arreglar cuentas con Dios. En un momento voy a decir una oración. Las palabras no son lo que es importante, sino la actitud del corazón. Si quisiera aceptar este perdón, diga algo de esta manera a Dios. Dios, admito que he pecado. Creo que el castigo de mi pecado es un castigo eterno. Creo que tu Hijo Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre para pagar el precio de mi pecado y resucitó de entre los muertos. Comprometo mi vida a Jesucristo. Me someto a Jesucristo como el jefe absoluto y la autoridad de mi vida, y me arrepiento de mi pecado. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor. Acepto este perdón por fe. Gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración para recibir este perdón, puede estar seguro que todo su pecado ha sido perdonado y que no va a estar sujeto al castigo de la carga cuando después de su muerte usted entre al tribunal de Dios.